Desayunos de Radio Universidad. Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate sobre la actualidad nacional e internacional. Hoy miércoles con Argentina Artavia Medrano y Gustavo Araya Martínez. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un programa de desayunos de Radio Universidad de Costa Rica, hoy miércoles 2 de julio de 2025. Ya decíamos la semana pasada que se nos quedaba el último miércoles ya de la mitad del año y ya empezamos con un miércoles de la segunda mitad de este año que va volando para variar. Argentina Artavia Medrano, Gustavo Araya Martínez, les damos la bienvenida y de verdad muchísimas gracias por sacar este ratito de la mañana para conversar con nosotras y con nosotros. Eh, Nada más hago el spoiler de que este programa surge como como esos, como sucede en el béisbol, cuando uno tiene una suerte de programas en línea y de repente se da cuenta que tiene alguien para hacer un, un cuadrangular para tirar un buen programa en medio de una situación bastante compleja a nivel internacional, a nivel nacional, con una agenda pesadísima. Cuesta mucho, vamos a ver, escoger cuál de todos los temas son relevantes, porque todos son relevantes, pero cuál de los temas son relevantes como para irlos agendando, para poder profundizar en esta intención que siempre hemos tenido Argentina y yo de pausar un poquito la vorágine informativa y todo lo que está sucediendo para ganar profundidad en aquello en que sucede en el país o en que sucede en el mundo. Porque normalmente sabemos de todo, muy poquito, pero no nos animamos a profundizar y ya nos pasaba la semana anterior cuando se nos quedó corto el programa precisamente con temas que de nuevo son de completa eh, de completo profundización y que es necesario incluso continuarla. Me quedé, por ejemplo, con el tema del estado de la justicia, en donde uno debería leerse completo y no solamente el resumen ejecutivo que envía el programa de Estado de la Nación con el estado de la justicia. Y hay que sacar el rato, y hay que sacar el rato porque efectivamente los detalles son importantes y la profundidad es importante. Así que este es un programa más de esos en donde probablemente con dos personas expertas que nos visitan, vayamos a quedar en esa lógica de todavía no que nos falte más. Como me decía un estudiante en una de las clases que hablábamos sobre el tema que hablamos hoy, el curso que yo imparto en Flaxo, en la especialización de comunicación política, me decía, profe, el problema es que estas clases siempre me saben a poquito. Y es cierto, ¿verdad? Se queda uno con ese sabor a poquito, en donde siempre necesita una mayor profundización de los fenómenos que están sucediendo. Pero bueno, esa es la intención. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La promesa es que de la mano con personas con criterio experto, personas con voces expertas, vamos a entrarle una vez a este tema. Buenos días, Argentina. Un placer, como siempre, estar con vos. Muy buenos días, Gustavo. Gracias también por esa introducción que nos lleva también a ese otro compromiso que tenemos, no solamente de traer voces expertas, sino también de dejarles esa semillita y ¿verdad? Como ese anzuelo para ir a buscar más información, para profundizar, porque esa es justamente nuestra responsabilidad. Mucho de lo que sucede y de lo que podemos exponer acá, hablaste del estado de la justicia, pero también hemos hablado de democracia, de participación, de personas migrantes y cómo son utilizadas también en burdos discursos electoreros, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Politiqueros, en donde hay un compromiso también de hacer segundas partes porque hay mucho que Sí. hablar todavía. Em, Quiero además aprovechar, como siempre lo hacemos, de saludar a Adrián, a Karina, a Jimena, que están desde buena mañana en la cabina de la radio, apoyándonos siempre, teniendo esa conversación de inicio, ¿verdad? De la mañana. También a nuestros compañeros de Canal 15 UCR, que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes
por todas las plataformas que tiene la Universidad de Costa Rica. Y para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Creo que es conveniente introducir a nuestras personas invitadas, precisamente porque todos estos temas que se discuten en aulas universitarias, en foros, en espacios académicos o de investigación, se cruzan con esa información que se traslada, que se manipula también con las redes sociales. El pasado 30 de junio, ¿verdad? Lunes fue el Día Mundial de las Redes Sociales y ese es el tema que tenemos para hoy. Así que te cedo el honor, Gustavo, de introducir a nuestras personas invitadas. Muchísimas gracias. Voy a empezar por el amigo de la casa habitual que tenemos en estos temas, a Cristian Bonilla Cruz. Él es el vicerrector de innovación de la Universidad Latina de Costa Rica, fundador y miembro permanente de investigación en el Observatorio de la Comunicación Digital, con quien hemos aprendido todo lo que tiene que ver con escucha social, o una buena parte de lo que tiene que ver con escucha social en Costa Rica, especialmente para momentos relevantes. Trimestralmente, Cristian nos visita. Así que, Cristian, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Gustavo, Argentina, a toda la gente que está desayunando precisamente hasta ahora y mientras está el programa. Y gracias por el espacio para poder compartir precisamente de estos fenómenos que realmente, a ver, nos van alcanzando porque mientras está la conversación, están saliendo 10, 15, 30 redes sociales nuevas, de las cuales la mayoría desaparecen, pero algunas logran tomar algún papel protagónico y bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante. Muchísimas gracias. Y también tenemos con nosotros a la doctora Laura Montero Corrales. Ella es especialista en comunicación digital, estrategia y publicidad. Es doctora en comunicación social con énfasis en nuevas tecnologías por la Universidad Nacional de Córdoba. Laura es además investigadora, es miembro del equipo que trabaja con Cristian y es también orgullosamente docente Universidad de Costa Rica. Así que, Laura, muchísimas gracias también por estar con nosotros, por acompañarnos a sacar este ratito del día, de tu ajetreado día, porque eso hablábamos Cristian y yo, extra micrófonos, un día de estos, ¿verdad? En off, decíamos, ¿será que Laura puede? para que salga un ratito de sus múltiples ocupaciones y bueno, nos acompaña en una mañana como hoy. Así que muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros. No, un placer y pues con cafecito a la par. Porque Buenísimo. 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 Tal vez para empezar, metiéndonos directo por esto que decía Cristian, que muchas de las veces creemos que redes sociales son solamente Facebook, TikTok, Instagram y tal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redes sociales? Las hay públicas, las hay privadas, las hay masivas, las hay menos masivas, etcétera, etcétera. ¿Cómo las podríamos definir? Sí. Sí, el contexto histórico, los antecedentes de todo el tema de que se llamaría el fenómeno, ¿verdad? Social media o medios sociales, ¿verdad? Que han migrado específicamente a las plataformas de redes sociales, pero hace 20 años teníamos los wikis, los blogs, como canales activos, ¿verdad? Y generadores de contenido para los diferentes emisores, ¿verdad? Instituciones, marcas, profesionales, etcétera, ¿verdad? Ha ido migrando, ¿verdad? La industria ha ido llevando este concepto de social media o de medios sociales a redes sociales. Entonces, las redes sociales fueron creadas con el propósito inicial de socializar, ¿verdad? De generar un espacio de conversación. En el 2006, cuando nace Facebook y directamente Twitter, ¿verdad? Justamente empiezan a darse cuenta las marcas que pueden adoptar un modelo parecido al que estaba usando Google. Google es la primera plataforma digital que permite generar pauta publicitaria y por ende los anunciantes. Entonces, en ese momento lo que no era Meta, sino era Facebook y Twitter, se dan cuenta que ellos tienen que entrar en ese modelo, en el modelo de donde estén los anunciantes. Y pues ahí empiezan a surgir otros espacios naturales, orgánicos, como Instagram, otras aplicaciones como Twitch, bueno, como YouTube, que también cumplió ya 20 años,
y otras más que vienen a adoptar ese modelo que va en ambas vías, espacios de socialización donde yo veo lo que publicó mi tía, ¿verdad? Mi amiga, etcétera, y espacios donde están los anunciantes y por ende el mercado, ¿verdad? Y entonces empieza a haber un modelo económico y un modelo que ahora se le llama la economía de la atención, que es que cómo se genera contenido donde el usuario, ¿verdad? Le captamos la atención del usuario, por ende los anunciantes y otros actores políticos del mercado quieren estar ahí porque ahí está la atención del usuario. Entonces redes sociales ha evolucionado de ser un espacio de socialización natural digital. Eliseo Verón lo llamaba ahora como un espacio de realidad real donde estoy socializando, ¿verdad? Tengo emociones, sentimientos, me enojo con alguien que me puso algo en el chat, etcétera. Eso, naturalmente, la socialización humana, a un espacio ya más complejo donde se dan diferentes tensiones, dinámicas de relación, de producción, amplificación de contenidos, ¿no? Y de relaciones que está en una economía, porque están los anunciantes y están también otros actores ya políticos e institucionales. Redes sociales no hay públicas ni privadas en el sentido de que una vez que yo coloco información en la web, una vez que yo tengo un correo electrónico, una vez que yo ingreso a una plataforma financiera, una vez que yo tengo un teléfono y descargo una aplicación como WhatsApp o Telegram, ya yo estoy en el sistema, ¿verdad? Para yo no estar en el sistema tendría que estar 100% configurada, de verdad. Cristian, hablando de esa diversidad de redes, de que están surgiendo, incluso en este momento en el que estamos conversando, de que han tenido una evolución evidente, tal y como lo señala Laura, y aunque parezca evidente la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que han tenido ustedes, sobre todo como personas expertas en comunicación digital? ¿Cuál es el impacto que han tenido en la forma en la que nos comunicamos y relacionamos? ¿Verdad? No solamente, como decía Laura, es que pongo un mensaje y me enojo o me enojo con esa persona que puso algo que no. ¿Cuál es ese cambio que ustedes han podido observar como expertos en comunicación? Sí, creo que Laura lo introducía muy bien, el tema particularmente la socialización. Hay que recordar que nosotros, por ejemplo, y partiendo de este pequeño pueblo, ¿verdad? Que se llama Costa Rica, socializamos en algún momento alrededor de la iglesia, ¿verdad? De la plaza, de la escuela. Ahí era donde dábamos la socialización, donde nos topábamos el fin de semana, conversábamos con el vecino, con el primo, ¿verdad? Ahí era el lugar de socialización y ese espacio después migró al mall, particularmente, ¿verdad? Y empezamos a juntarnos y conversábamos. Y de repente, como bien lo indica Laura, pues bueno, llegó esta irrupción, digamos, de las redes sociales y es este nuevo espacio, particularmente de socialización, en el cual, pues bueno, nos juntamos otra vez en la misma dinámica de pueblo, ¿verdad? Nos vamos con los amigos, con los vecinos, la misma dinámica que se daba el sábado, particularmente, que era donde mucha gente iba como a misa de 6, ¿verdad? Esto mismo nos empieza a reunir, pero en este espacio virtual. Y entonces la socialización cambia porque de alguna u otra manera también la mediación pues digital hace que hayan otras nuevas reglas y entonces existe la posibilidad de incluso yo puedo socializar con gente que ya yo tengo relación alguna o bien con otros que en la vida he visto o que están en otro planeta, hablemoslo de visión de mundo. En este caso podría ser incluso dentro del mismo país, pero que tienen otra visión de mundo totalmente diferente, a poder tener conversaciones, pero también discutir, plantear temas, hacer redes, ¿verdad? De comunidades y de las cosas más potentes que han surgido es poder juntar esos pequeños nichos, ¿verdad? De personas que tal vez en un país tan pequeño como Costa Rica se siente uno a veces solo si tiene algunos gustos muy, muy específicos, pero cuando se da cuenta que en la aldea global hay millones de personas que tienen una afición particular, entonces ya no se siente uno tan, ¿verdad? Tan aislado si tiene algún gusto muy particular. Lo vimos al inicio de los 2000 con un fenómeno
bien interesante. No lo quiero juzgar, nada más de que no soy afín a consumir ese tipo de contenido relacionado con el mundo de los zombies, por ejemplo. Hubo un boom relacionado a esto, gente aficionada de este tema en particular, y en el país pudieron haber sido, no sé, 20, 15 personas afines a estos, pero cuando se juntan alrededor de este tema en un espacio digital, pues bueno, ya se dan cuenta que son decenas de miles o tal vez millones, y después que interactúan en esos espacios vuelven a un espacio físico para tener precisamente esas interacciones sociales que hemos conocido y que procuramos tener siempre. Cristian, perdón, porque es que no quiero Dale. que se me vaya la idea a propósito de lo que estás señalando, de este formar grupos. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que solemos aquí mencionar con frecuencia, habla de tribus digitales, o sea, de esos espacios en donde me siento segura de participar porque comparto ideas, porque comparto gustos o ¿verdad? O pasatiempos o tal. ¿Cuáles son los riesgos que tiene esa tribu de estar intercambiando información solamente con gente que tiene el mismo pensamiento, los mismos gustos, ¿verdad? Eh, en ese impacto en las dinámicas sociales. O sea, vos hablabas ahora, salíamos de misa de 6 y entonces nos quedábamos para ir a comer un helado, ¿verdad? Porque conocíamos cara a cara a la persona con la que estábamos, o las personas con las que estábamos ahí, o después de la U nos íbamos a una soda a tomar un café o lo que sea. Hoy esas dinámicas se ven atravesadas por las redes sociales. Entonces, ¿cómo entender lo que el impacto de esas tribus digitales, como dice el filósofo Han, en las dinámicas sociales? Más adelante hablaremos también en el impacto que tiene sobre la democracia y las prácticas políticas, pero en este momento hablarlo sobre todo sobre esas dinámicas sociales. Hay dos cosas. Uno es la tolerancia a poder entender que no solamente hay una visión de mundo, ¿verdad? Y eso es muy tentador siempre en las redes sociales, porque en el momento en que uno alimenta el algoritmo de la red social diciéndole estos son mis gustos y intereses, la misma red social se va a procurar ponerle a uno contenidos que refuercen precisamente esos gustos y preferencias. Entonces, en el momento que haya otra cosa diferente a esto, pues hay un choque inmediatamente, porque la vida real nos dice que hay gente con diversos pensamientos, gustos y demás, y entonces el tema es un choque fuerte cuando ya nos afrontamos a la vida real. Y el segundo tema está aunado con esto, es este tipo de interacción precisamente donde algunos pueden ser muy hábiles comunicándose en vía escrita, ¿verdad? Pero cuando se enfrentan a un proceso de cara a cara o de trabajo en equipo es totalmente diferente. Comentarles, por ejemplo, que el MIT en este momento, que es de las universidades más prestigiosas del mundo, tiene tal vez algunos de las personas más brillantes en el mundo de las ingenierías y de las carreras STEM, está metiendo dentro de sus dinámicas académicas cosas que hacíamos nosotros en el kinder, ¿verdad? Que era socializar con el otro, ponernos de acuerdo, negociar, trabajo en equipo, porque son muy buenos, brillantes con las computadoras, resolviendo temas técnicos, pero esas otras habilidades de comunicarnos, discutir, ver cómo vamos a resolver esto, al final de cuentas, se han venido dañando, y precisamente esta generación del MIT fue la que nació prácticamente ya con redes sociales, y están incluyendo elementos que nosotros aprendimos en el kinder, que nosotros aprendimos en el barrio, jugando con barro, discutiendo, poniéndonos de acuerdo, quién era el jefe, quién es el capitán del equipo. O sea, ese tipo de cosas que parecen como tan básicas, pues las hemos venido perdiendo también precisamente en la sustitución de esta nueva dinámica digital. En este fenómeno que Argentina y yo estábamos sintonizadísimos porque iba sobre el tema de la creación de tribus, ¿verdad? O de las tribus digitales. Hay un aprovechamiento que ambos han señalado, tanto Laura como Cristian han señalado, respecto de que las redes sociales, las que llamamos redes sociales, que no son más que plataformas, ¿verdad? Sociodigitales, en donde más bien son nuestras redes las que depositamos ahí, nuestras redes de vecinos, nuestras redes de amigos, nuestras redes de trabajo, etcétera, etcétera. Tienen esta doble función de interés comercial finalmente, de interés económico finalmente. O sea, no están, si están muy interesadas en la economía de la atención, precisamente,
es porque entre más estemos presentes en redes sociales, más saben de nosotros, más datos venden a marcas y demás para saber cómo, de alguna manera, dirigirnos o por lo menos pautar mucha de la publicidad que nos llega. Pero esto me lleva a la pregunta sobre la lógica o sobre las lógicas que tienen otras dinámicas dentro de esa dinámica comercial. Esto ha servido para redes educativas, esto ha servido para redes políticas, esto ha servido para redes incluso de organizaciones no gubernamentales con intereses bastante loables que no necesariamente son los comerciales. O sea, no todo lo que sucede ahí, pese a que las plataformas tienen un interés comercial, es comercial. Esto no se presenta como una dualidad o una paradoja en donde estemos tratando de resolver algo que no necesariamente se puede resolver a través de las redes sociales. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que la política no debería tener manipulación, bueno, es que las redes sociales son manipulación. Cuando hablamos de que la interacción de las organizaciones no gubernamentales con intereses muy loables, como tratar de acabar con el hambre en el mundo, tratar de acabar con la discriminación y demás, caemos en lógicas en donde lo que vemos, pongo el caso de Twitter, por ejemplo, son, de ahí ya lo vimos con el caso de la inteligencia artificial de Microsoft, que tuvieron que retirarla 2 meses después porque se había vuelto prácticamente una inteligencia artificial que había aprendido de Twitter a ser nazi, prácticamente, ¿verdad? Hacer discriminatorio y demás. ¿Cómo trabajar esto de manera tal que nos percatemos un poquito de qué realmente es la esencia de las redes y qué realmente puede servirnos? Porque no todo necesariamente funciona con la fluidez o con la transparencia que nosotros creemos, o algunas personas creen que funciona. Laura. Sí, es una pregunta, bueno, lo que hemos venido conversando es un fenómeno súper complejo y es una pregunta que tiene muchas dimensiones para abordarla, ¿verdad? Porque está la perspectiva de más práctica profesional, empírica de cómo uso las redes sociales, cómo una institución, una organización usa las redes sociales como parte de su estrategia de comunicación y que está súper bien, ¿verdad? Puede hacer divulgación, puede compartir información, puede educar, ¿verdad? Puede compartir contenidos de índole social que son elementos básicos de una estrategia de comunicación de una institución, de una ONG, ¿verdad? Luego está la parte técnica del fenómeno, yo lo diría sociotécnica, ¿verdad? Que es lo que vos mencionabas, ¿verdad? De la data de una sociedad datificada, digamos, ¿verdad? Donde entre más datos tengo, más puedo como plataforma y también como actor con poder. Yo no sé quién sería en este caso, ¿verdad? O sea, estos actores que tienen el poder de tomar esos datos y usarlos para otros fines. Y también entra en toda esta sociedad tecnificada el tema del algoritmo, un algoritmo que siempre ha existido, el concepto del algoritmo siempre ha existido, la computación, la ingeniería, la programación trae ese concepto del algoritmo y las redes sociales lo que hacen es que toman esta lógica de qué es un algoritmo y el algoritmo se implementa entre el 2008 y 2010 y ha venido evolucionando y viene a ser TikTok el que viene a proponer otro tipo de algoritmo y en palabras, digamos, más sencillas, es que deciden lo que nos muestra, ¿verdad? El algoritmo decide qué contenido nos muestra. Y por otro, la necesidad del usuario en la actualidad por diferentes temas de problemas de socialización, de inseguridad, temas de salud mental, temas de cambios en las relaciones sociales, temas generacionales, en pasar de una sociedad de consumo, ¿verdad? Prefiero quedarme scrolleando en redes sociales o en Netflix o en una aplicación que consumir o tener otras prácticas sociales o de estilo de vida que posiblemente eran de otras generaciones y se está viendo en los estudios que se está yendo hacia una sociedad del contenido. Entonces es un fenómeno que tiene muchas dimensiones y que es muy complejo porque está la parte más profunda de analizar a la audiencia y cómo usa las redes sociales, cómo se apropia de esa tecnología y luego está la
práctica, como una organización, digamos, hace una estrategia para redes sociales. Y en ese hilo transversal está la narrativa, están los discursos, está lo que se dice, ¿verdad? Que va impactando diferentes audiencias y hay diferentes personas o actores, ya sea, como decías, políticos, económicos, de mercado, sociales, que van diciendo cosas. Así, ¿verdad? Prácticamente. Con Cristian hemos hablado en distintas oportunidades de cómo las redes sociales, a partir del trabajo de escucha social que realizan desde el Observatorio de la Comunicación Digital, esos mensajes, esos contenidos, ¿verdad?, de las discusiones y de las conversaciones que se producen ahí. Y a propósito de una información, ahorita escuchando a Laura sobre las organizaciones y cuáles son las estrategias y cuáles son los usos que las redes les pueden dar, me impactó muchísimo leer el boletín de Naciones Unidas, creo que fue 27 o 28 de junio, que hablaba de cómo las redes sociales en Colombia se han reconfigurado para organizaciones al margen de la ley como un vehículo para el reclutamiento de personas menores de edad en los grupos armados de Colombia, para realizar trabajo en cultivos ¿verdad? Que ya de drogas, para decirlo específicamente. Y lo que ese informe de Naciones Unidas señalaba es que algunas plataformas digitales han sido utilizadas no solamente para hacer apología de la guerra, para normalizar la violencia, sino también para promover, ¿verdad? O para convocar a esas personas jóvenes eh, pues que se han quedado, ¿verdad? Sin estudiar, sin trabajar, y entonces son, ¿verdad? Como presa fácil de este tipo de mensajes. ¿Cómo influyen las redes sociales en la opinión pública, en la cultura política? ¿Cuáles son esos riesgos y beneficios? Tomando también en consideración la pregunta de doña Lorena Salgado Sánchez. Muy buenos días, doña Lorena. Y ella nos pregunta, ¿ha cambiado el sentido de comunidad con las redes de información y sociales? O sea, ¿cómo entender que también las redes sociales pueden ser utilizadas, bueno, para un sinfín de propósitos? ¿Cuáles son los riesgos para esa comunidad política? Sí, partimos también de lo que conversábamos al inicio de esa segmentación precisamente, y entonces cuando la gente se va quedando, digamos, en un nicho de opiniones, de favorecimiento, ¿verdad? Que alrededor coincidimos todos básicamente acerca de una visión de mundo, acerca de los gustos, preferencias, de hacia allá es donde deberíamos de estar yendo. Creo que el principal riesgo es finalmente quedarse en esa burbuja, finalmente, ¿verdad? Digital, de mi círculo de amigos o de la gente con la cual yo comparto opiniones, porque como lo indicaba antes, tenemos un nivel ahora muy bajo de tolerancia de cuando alguien opina totalmente opuesto a mi persona. Yo recuerdo más joven, cuando tuvimos en nuestro país temas que realmente nos pusieron a discutir, léase el combo del ICE en su momento, léase, por ejemplo, los temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio, y recuerdo que las discusiones se daban precisamente en unos espacios en los cuales se debatía, ¿verdad? Con ideas y no contra las personas. Y aunque realmente de esos procesos terminamos al final también muy desgastados como país, pero estas discusiones las dábamos ahí. Recuerdo los medios de comunicación facilitando espacios, foros, las mismas universidades abriendo a estos espacios de debate donde se daban ahí. Y creo que esto ha venido a la merma. O sea, cada vez hay menos espacios de estos de discusión. Uno, porque no quiero ir a confrontarme con el otro frente a frente. Y dos, porque encuentro más fácil en las redes sociales con un usuario a veces ficticio, con un apodo, ¿verdad? O nombre de usuario que no me identifica directamente conmigo, que no tengo que poner mi cara, que no tengo que poner mi voz, y entonces ahí me siento más libre de poder hacer este debate en esta nueva esfera digital,
pero que realmente nos provoca esas dos cosas. Uno, poca tolerancia para poder entender que hay otras visiones de mundo, y por otra parte, pues bueno, el cómo resolver finalmente las cosas. Y creo que lo estamos viviendo. Estas semanas han sido tan llenas de información, desinformación, ¿verdad? Y el debate queda finalmente en una capita muy delgada, poco profunda, y que finalmente creo que no ayuda a solucionar un poco la deliberación democrática que tenemos, no solo en el país, en el planeta completo, pero que en algunas otras dinámicas, y no con esto quiere decir que el pasado pues era mejor, pero al menos en ese nivel, digamos, de encuentro, de deliberación, de discusión, había otra dinámica pues totalmente diferente, y creo que mucho más rica de la que vivimos hoy, ¿verdad? Donde nos quedamos tan superficiales y básicamente el debate se termina con ofensas y, ¿verdad? Y violencia, y con esto se termina aquí el debate, y cada quien después regresa, digamos, o se sale de la discusión en el momento. Laura. Sí, y aunado a eso que dice Cristian, tres puntos que también detectamos es, bueno, la necesidad de tener, ¿verdad?, un observatorio o un espacio que analice, que genere una discusión histórica, ¿no?, que vaya documentando, claro, y genera una línea del tiempo donde uno puede analizar estos fenómenos, porque las preguntas que no solamente le surgen a ustedes, sino a otros profesionales, otras instituciones y a las personas, a la sociedad en sí, de todo este tema de las redes sociales, son las respuestas que uno puede tener, las tiene que ir generando a medida que lo va estudiando. Entonces, porque en definitiva todos tenemos opiniones, o sea, el ser humano en sí mismo que tiene conciencia y la posibilidad, digamos, de a nivel cognitivo, digamos, ¿verdad?, elaborar una idea, pues obviamente va a poder elaborar una opinión. Y a raíz de la democratización de las redes sociales, ¿qué significa eso? Que todos podemos ingresar a las redes sociales, todos podemos crear una página, es decir, no hay un pago de por medio en la mayoría de las plataformas. Esto hace que el ser humano instintivamente tenga el derecho y la posibilidad de generar una opinión. Ahora, cómo sea esa opinión, cómo sea ese comentario, es algo que se está estudiando en el observatorio y a nivel de investigación en la comunicación, para ver que otros campos disciplinarios como la psicología, la sociología, ¿verdad?, las ciencias políticas, vienen a ayudar a ver cómo le brindamos información a la sociedad para que pueda educarse y pueda también tomar conciencia, no solamente de la información que está recibiendo, de lo que está diciendo y de su huella digital, ¿verdad? Que para muchos podría afectarle eventualmente en espacios laborales o en espacios hasta legales, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder hacer esta escucha, ¿verdad?, de usar estas plataformas para extraer esta información, donde estas plataformas promueven eso. TikTok, de hecho, en su propósito es una comunidad que se une por intereses comunes, y un espacio técnico comunicativo de TikTok es los comentarios. O sea, usted puede analizar el espacio donde la gente comenta o el espacio del contenido en sí que se publica. Entonces vean que tenemos que analizar no solamente lo que se está comunicando, cómo se está comunicando, el formato del contenido, la información, pero también las conversaciones que se dan en estos espacios de comentarios, donde ahí a nivel político, lo que nos ha dicho los últimos reportes y los últimos años es que hay una participación tal vez no tan ética o tan, ¿verdad?, que queda en duda cuál es esa participación, y como resultado otros fenómenos como el de la violencia digital. Entonces vean cómo va escalando esto, es como una bola de nieve, ¿verdad?, que va como tomando una dimensión tan grande, pero que muchas veces no le toma la importancia que es, y usted ve a las personas en el bus esperando una cita médica, en una cena, scrolleando, viendo el teléfono. Entonces sí consumimos contenidos, sí estamos pegados al teléfono, entonces sí estamos impactados por esa dinámica, ¿verdad?
Claro, y en esto, Laura, ahora que lo mencionas, y quería preguntarles a ambos, pasamos de tener estos consumos mediáticos que bajo la lógica anterior estaban determinados espacio-temporalmente, ¿verdad? Leíamos el periódico en la mañana mientras desayunábamos, o leíamos el periódico al llegar a la oficina en cierto momento, o se veía la televisión, los noticieros en la mañana, en la tarde, al almuerzo, ¿verdad? Y en la noche, antes de, etcétera. O sea, había una forma mediante la cual el contenido era consumido de manera muy situada, muy determinada, ¿verdad? Un contenido que era de consumo, nosotros lo que llamamos sincrónico, ¿verdad? Se consume mientras se estaba haciendo la emisión, a tener consumos diacrónicos, o sea, a tener consumos en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. Así esté yo a las 3 de la mañana que se me ocurrió de ver qué es lo que dice alguien, de simplemente entro y empiezo a explorar y listo. Y entonces empezamos a tener consumos en Costa Rica. Yo por ahí tengo un estudio que decía que dedicábamos más o menos 2 horas y media, número más, número menos, al consumo de espacios de información. Eh, Recientemente vi un estudio que decía que a nivel mundial estamos en 6.6 horas. O sea, triplicamos prácticamente el consumo mediático gracias a los nuevos medios, a los social media, ¿verdad? Y ahora lo hacemos en cualquier momento. Decía un estudiante, decía, profe, si es que hasta el baño lo lleva uno el celular para ir a... Y es cierto, o sea, donde no normalmente se consumían medios, ahora se consumen. En la parada del bus, mientras espero a alguien, mientras estoy en una llamada, en cualquier momento. Esto se convirtió en una digamos, una explosión del tiempo, del uso del tiempo real. Hago esta introducción porque con eso no solamente vinieron entonces prácticas nuevas, sino también terminologías nuevas, troles, bots, infodemia, desinfodemia, educomunicación, para ponerlo por otro lado, ¿verdad? Todo lo que es el media literacy. Hay toda una revolución completa de consumo, pero también hay toda una revolución completa hasta del lenguaje con los nuevos medios, con lo que podríamos llamar las redes sociales. La pregunta concreta es, como decía Kristen, esto nos va alcanzando, ¿verdad? Uno va haciendo la investigación, esto nos va alcanzando constantemente y por eso es que es interesante y necesario un observatorio de la comunicación digital en Costa Rica. ¿Cómo nos podríamos comparar con otros países? ¿Dónde están? ¿Hay alguna diferencia de Costa Rica con otros países? ¿Hemos encontrado algunas particularidades respecto de estos tiempos, respecto de estos nuevos, digamos, de esta nueva nomenclatura? ¿Hay algo que nos esté diferenciando o somos parte de la masa y nos parecemos a todo el lado, que no pasa nada, ¿verdad? La intención no es ver qué tan diferentes somos pensando en que seamos siempre la Suiza centroamericana, sino un poco para situarnos, ¿cómo está Costa Rica en el tema de consumo de redes sociales? Sí, los datos no distan precisamente de esa misma dinámica mundial. Esta semana anterior el Instituto Reuters publicó su informe precisamente de consumo de medios enfocados en temas de noticiosos y entonces por primera vez en este estudio que se ha venido haciendo de forma continua desde el 2013, por primera vez en el estudio se ve que ya el consumo de noticias a nivel digital superó a los medios tradicionales. Cuando uno revisa desde el 2013 hasta ahora, por ejemplo, el consumo de televisión tradicional cayó 22 puntos porcentuales. Y Wow. mientras tanto, las redes sociales y video online, ¿verdad? Creció un 54% en estos años. Y las curvas realmente de los medios tradicionales van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y las de los digitales hacia arriba en tendencia, ¿verdad? Ya con el paso del tiempo, y por primera vez ya los medios digitales son más consumidos. Y ojo con esto, porque los medios han tratado de irse adaptando, incluso el tema de noticias online ya cayó, ¿verdad? De un 70% prácticamente a un 50%, pero un 20% en este espacio de tiempo donde los mismos medios están tratando de adaptarse y ya el consumo, básicamente la gente dice, no,
¿yo por qué voy a verlo a las 7 de la noche? Porque es que además lo que usted me enseñó a las 7, ya yo lo vi a las 3 de la tarde. Lo vimos Claro. esta semana, particularmente con todos los temas que están sucediendo en el país y con la ola informativa alrededor, por ejemplo, del caso de don Celso Gamboa, y donde se filtra un video en horas de la tarde. Esto en otra época básicamente era esperar precisamente el noticiario de las 6, porque era a las 6 de la tarde, para poder ver este contenido. Pues a las 3 de la tarde todos estábamos enterados, y entonces esto cambia totalmente la dinámica, ¿verdad? De esto, porque ya lo vimos, ya se comentó, se juzgó, o sea, todo eso sucedió entre las 3 y las 5 de la tarde. Entonces el reto aquí incluso para los mismos medios es cómo replantearse estas nuevas dinámicas, y esto es precisamente parte de ese nuevo fenómeno precisamente en el cual estamos, que Costa Rica otra vez es un pueblito chiquititito, ¿verdad? Polanco en Ciudad de México tiene 5 millones de personas, ¿verdad? Y es un barrio, básicamente. Son pueblos, sí, claro. Entonces, somos muy pequeñitos, y entonces realmente... Hiperconectados, además. Así es. Laura, ¿ibas a señalar algo sobre esto? Sí, no, a mí esto siempre ya a nivel un poco personal, me genera mucho interés como usuaria, ¿verdad? De cómo los medios de comunicación históricamente nos ordenaron la agenda y correcto, ¿verdad? Al mediodía consumíamos alcohol, a las 7, también como los anunciantes están ordenados, entonces tenían las AAA, ¿verdad? El prime time, el tiempo para pautar, ¿verdad? Más importante, y como las redes sociales yo los llamo que vienen a desordenar todo, porque, ¿verdad? Como para decirlo en palabras, pues más, ¿verdad? Si estuviéramos en sociales, es un desorden. Y eso entonces es un desorden en el sentido, ¿verdad? Metafórico de todo, de los anunciantes, no solamente los medios de comunicación, los hábitos y prácticas de los usuarios del consumo, ¿verdad? Esta posibilidad de generar criterios, juicios de valor o criterios de opinión rápidamente sin haber analizado bien la noticia o la situación o el mensaje, ¿verdad? Los estudios indican que estamos consumiendo máximo 30 segundos, ¿verdad? Un video, el posicionamiento del video vertical como un contenido de consumo casi ya masivo. Entonces uno dice, ok, bueno, esto es un caos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el rol de los medios de comunicación, de los anunciantes y de los políticos? Porque entonces tienen participación en directa cuando quieren y como quieren en la opinión de los ciudadanos, sin que uno como ciudadano, como votante, ¿verdad? Que es un derecho democrático que tenemos en nuestro país, podamos generar un criterio más, ¿verdad? Como informado. Un mejor criterio. Laura. Pero ahí, perdón, ajá. No, una acotación con esto que dice Laura, porque tiene que ver con vamos a ver, con un mito que una autora brillante, Virginia Nightingale, señala de que ya los consumos no se dan en el espacio solamente, sino que se dan en la interacción. Algo que uno de los teóricos famosos de la comunicación decía, la novela no se consume cuando sucede, sino cuando termina. Decía él, ¿verdad? La novela se consumía en los patios de las casas, en la conversación, ¿verdad? Betty la Fea era el fenómeno en Costa Rica en donde uno decía, no se consumía Betty la Fea solamente cuando la veíamos, era cuando regresábamos a la oficina y a hacer toda la historia, de verdad, de qué pasó con tal cosa. Virginia Nightingale dice que los consumos se realizan ahora en las interacciones, y eso me parece brillante porque hay gente todavía que cree, y eso es muy interesante porque dice, yo no leo La Nación, yo no veo Semanario Universidad, o yo no veo Trivisión, o yo no veo cualquier otro, ¿verdad? Y eso es absolutamente falso. Cuando entra a las redes sociales, nos están dando con cuchara grande, quién sabe por cuántos medios, por cuántas personas nos está llegando las informaciones de La Nación, las informaciones del semanario. O sea, ya se convirtió en un mundo en donde el contenido se vuelve interacción. Y entonces ya yo no puedo determinar si estoy consumiendo o no determinado medio. ¿Por qué? Porque resulta que me pasó no la noticia, me pasó lo que dijo un medio, me lo pasó Argentina. Y yo digo, no voy a consumir ese medio porque lo consume Argentina. No es cierto.
Argentina me lo pasó ya tamizado de alguna manera, le quitó los titulares y me pasó el contenido realmente. Eso es muy interesante porque ya dejamos de consumir medios como los consumíamos anteriormente, que era solamente el consumo del medio en el espacio del medio. Y ahora consumimos los Sí, medios en las correcto. interacciones. Ajá. Sí, y esa analítica de las interacciones es, uno, valiosísima y es no solamente parte de lo que se analiza en el observatorio, sino también en la parte del quehacer de cualquier emisor, de cualquier persona que produzca contenido en redes sociales. Claro. Pero también están las vistas, ¿verdad? Las vistas vienen a ser otra analítica que también da poder al contenido. Entonces, entre más alguien vio algo, más me sale, Claro. ¿verdad? No tiene, Claro. puede interactuar, pero también si lo vio, también lo voy a ver. Y yo le agregaría a eso que es súper interesante que decís que consumimos el contenido de otra forma, es cómo consumimos el espacio de comentarios. Porque no vemos la noticia, a lo mejor vemos el espacio de comentarios. Entonces, alguien en Nueva Zelanda dijo una cosa, alguien en España dijo otra cosa y alguien aquí en Costa Rica, y yo me genero un criterio sobre esa información, sobre ese acontecimiento. Mi contexto está impactado por las opiniones de otros seres humanos que no han pasado por ese filtro científico y teórico del discurso periodístico, en este caso, o del discurso político, ¿verdad? Claro. Entonces, que no necesariamente, exacto, que no necesariamente le tiene, es veraz, ¿verdad? O tiene fundamento científico, como lo señalas. Laura, yo me quedé con una palabra que es clave en todas estas cosas. Siempre decimos, no importa el tema de lo que hablemos, siempre llegamos a la misma palabra clave y es educación. Podemos tener acceso a infinidad de redes, a infinidad de dinámicas, podemos interactuar de muy distintas maneras, muy activamente escribiendo, intercambiando o escuchando o leyendo. Lo cierto del caso es que aquí hay también una enorme responsabilidad, no es para imponer criterios, no es para entrar en juegos perversos de organizaciones creyendo que nos espían y que nos vigilan. Algunas de esas sí lo hacen, por supuesto, producto también de la información que gratuitamente les compartimos, ¿verdad? Porque también eso es una realidad. Pero en estos minutos que faltan, quisiéramos escuchar sobre todo su criterio, porque en un mundo cada vez más digitalizado, como ustedes ya lo han señalado, con distintas estrategias de organizaciones, de plataformas, ¿qué podemos hacer las personas? No solamente para aprovechar esas redes sociales, sino, le voy a dar vuelta al término, para poder ser socialmente responsables en redes. Sí, en el país tenemos un ejemplo. Perdón, Lau, dale. No, es que bueno, Cristian y yo queremos decir tantas cosas en tan poco tiempo, ¿verdad? Que el espacio se queda corto. Así que demasiadas gracias. Yo rápidamente, vean, los reportes del observatorio muestran que no muy poca, yo diría que una oportunidad de mejora de la educación digital de uno como usuario, ¿verdad? Hay opiniones fuera de contexto, hay violencia, hay opiniones al otro desde una perspectiva de ya personal, sin conocer al otro, eso sí, o sea, sigue habiendo violencia digital y entonces, por ende, yo estoy diciendo lo que a mí se me ocurre en redes sociales, entonces sí, hay una oportunidad de educación, las universidades de Costa Rica están haciendo un esfuerzo muy grande de abrir todos estos espacios de investigación, de capacitación, pero de responsabilidad también del gobierno. Nosotros venimos estudiando también con Cristian el uso de la inteligencia artificial generativa, que pronto saldrán ahí noticias para conversar al respecto, y la estrategia del gobierno, digamos, no se ha implementado según ese gran documento. Entonces hay una responsabilidad institucional de brindarle a las personas esta educación, ¿verdad? Porque muchas personas, y hay muchos estudios por la caída de la credibilidad en las instituciones, delegan su confianza y seguridad en otro ser humano. Y las redes sociales potencian esta relación, esta conversación. Entonces yo prefiero creerle a otro ser humano,
¿verdad? Esto Lazarfeld lo estudió muchísimo, el tema de la influencia, que no es digital, los líderes de opinión influyen en la toma de decisiones de nosotros y que se potencia en redes sociales, y entonces yo le creo a otro ser humano. Y ahí hay una oportunidad de hablar de este tema, pero muchas veces no queremos hablar de este tema por intereses políticos, porque yo quiero que me crean a mí lo que estoy diciendo en redes sociales. Entonces, seguir investigando, seguir abriendo espacios de conversación, de discusión, y seguir generando documentación, protocolos, guías, ¿verdad? Procedimientos que se puedan entregar a diferentes comunidades, a diferentes sectores, ya sea, ¿verdad?, con mayor alfabetización digital o no, para que puedan comprender cómo es su rol en estos espacios. Sí, pero para complementar el tema que bien indica Laura, se queda incluso corto, ¿verdad? Todos conocemos, o bueno, la mayoría que estamos por lo menos en este mundillo interesados en los temas de política del país, conocemos el IFED, ¿verdad? Que es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene de forma sistematizada cursos precisamente de alfabetización digital, cómo descubrir bulos o noticias falsas, ¿verdad? Cómo detener las cadenas de desinformación, etcétera, etcétera. Y se sigue replicando porque, ¿verdad?, estos esfuerzos que son importantes, son valiosos, son insuficientes en la medida de que la espectacularidad de una noticia falsa es mucho más emocionante, además genera dopamina, que es una cosa súper potente para precisamente mantenerlo uno en las redes sociales, esa emoción que se drena cada vez que hay algo, ¿verdad? Tengo esta noticia, voy a compartirla con la humanidad, aunque sea falso, pero esa dopamina lo domina, nos domina a todos y realmente le cae encima, ¿verdad? Entonces estos esfuerzos que están hechos, sistematizados, versus la satisfacción, entre comillas, que nos genera la dopamina en estos espacios precisamente de interacción a nivel de las redes sociales, son realmente, se queda corto. Entonces, en este sentido, tiene que haber un esfuerzo articulado, pero es que incluso desde la misma casa, yo tengo niñas pequeñas y entonces, bueno, para empezar, no tienen redes sociales, no tendrán redes sociales hasta que sean mayores. Claro. No, en mi casa no hemos decidido con mi esposa precisamente no darles un dispositivo celular personal, ¿verdad? Es una decisión que estamos tomando porque precisamente cuando uno ve, sobre todo entrevistas de los desarrolladores de redes sociales, ellos les preguntan, ¿y sus hijos tienen redes sociales? Y ellos dicen, jamás, nunca. Exacto. Jamás. Algo nos están queriendo decir. Yo tomé esa decisión también en su momento. ¿Cuál? El tipo que inventó el scrolling infinito, él realmente dijo, vea, yo me siento muy mal por haber hecho este aporte tecnológico, porque realmente tiene un propósito adictivo y de mantenerse por siempre y siempre, de forma, ¿verdad?, ininterrumpida ahí. Claro. Y entonces, si ellos mismos que desarrollaron estos elementos nos están diciendo, miren, no, incluso yo he aplicado algo, y sé que nos quedan pocos minutos, pero que a alguien le podría servir también, y es de eliminar las notificaciones de las redes sociales porque... Sí, eso sí lo hago. Sí. Genera adicción, correcto. Yo también adicción, lo tengo, pero además, apagado. en mi caso soy obsesivo por no tener notificaciones, pero desde que quité las notificaciones me bajó un poquito ese tema del el estrés y la ansiedad. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente, gracias. Muchas gracias porque además vinieron buenos consejos al final del programa. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios y preguntas. Esperamos igual tener con este programa una perspectiva más para contribuir, ¿verdad? No tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos una parte importante y es que ese es el compromiso de la radio, tener voces expertas. Aquí hay personas que saben de lo que están hablando, que han estudiado lo que están hablando, que investigan permanentemente y a quienes les agradecemos que efectivamente pongan a la disposición de la sociedad costarricense a través de este espacio chiquitito su conocimiento y su perspectiva. Les invitamos a continuar en sintonía de Radio Universidad de Costa Rica, de escuchar mañana otro programa más con la compañera y los compañeros del día jueves.
y a vernos Dios mediante de hoy en 8. Hasta luego. Acompáñenos en una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad. Más de 20 años a su lado con análisis, opinión y debate